las Fuerzas Armadas de Ucrania realizan un nuevo contraataque en la región de Zaporozhye. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque en el distrito de Pologovsky de la región de Zaporizhia. En el área de Novodanilovsky Malaya Tokmachka, el ejército ucraniano lanzó un nuevo ataque masivo, utilizando las fuerzas de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña, las 106ª y 129 Brigadas de Defensa Territorial. Los tanques y la artillería se utilizan para fortalecer el grupo de ataque, que es el segundo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, es más que probable que esto no sea una ofensiva, sino solo un intento de sondear la línea de defensa de las tropas rusas. Dos grupos blindados de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, partes de la 106ª y 129 Brigadas de Defensa Territorial, están tratando de sondear las defensas de las Fuerzas Armadas rusas al sur de Orekov, entre Novodanilovka y Malaya Tokmachka. Al igual que la última vez, la columna de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue detectada desde el aire y casi de inmediato la artillería trabajó en ella. El nuevo ataque tuvo lugar solo 4 días después del anterior, informó la crónica militar. Se sabe que el ataque fue repelido por las fuerzas de la 42ª División de Fusileros Motorizados del 291º Regimiento y el 22º Oberstbund. Sin embargo, aún faltan detalles sobre este tema. La región de Zaporizhia es considerada la más vulnerable a los contraataques y acciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que se debe a la presencia de un grupo de 40.000 efectivos del ejército ucraniano aquí. Las Fuerzas Armadas de Ucrania transfieren masivamente equipo militar en dirección a Artemovsk. Columnas de equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania se ven moviéndose en dirección a Artemovsk. En el contexto de cómo el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció sus intenciones de fortalecer la defensa de Artemovsk, Bakhmut, se supo que el ejército ucraniano comenzó una transferencia activa de armas a las cercanías de esta ciudad. Esto, entre otras cosas, se evidencia en numerosos cuadros de video, que representan momentos con la transferencia de vehículos blindados, tanques y vehículos blindados de transporte de personal. Esto confirma la información anterior de que el ejército ucraniano puede intentar lanzar un contraataque y atacar los flancos, lo que requiere fortalecer el asalto a Artemovsk, para evitar la transición de la iniciativa al ejército ucraniano. Por el momento, se sabe que hay unos 10.000 soldados ucranianos en el territorio de Artemivsk, y unos 10.000 militares ucranianos más se encuentran en las afueras occidentales de la ciudad. Entre otras cosas, hasta 8 batallones de tropas ucranianas se transfieren adicionalmente aquí, que bien pueden tratar de contraatacar desde los flancos, que, entre otras cosas, Prigozhin ya había advertido anteriormente. La situación en el territorio de Artemovsk sigue siendo bastante complicada, sin embargo, el grupo Wagner está tratando de llevar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a un cerco táctico, presionando a los Seversky Donets hacia el río. Ejército ucraniano desplegó sistemas HIMARS a solo 20 kilómetros de Donetsk. El ejército ucraniano está desplegando sin miedo los sistemas HIMARS a solo 20 kilómetros de Donetsk. En las imágenes de video publicadas por el ejército ucraniano, filmadas en los suburbios de Donetsk, se puede ver evidencia de otro bombardeo de las Fuerzas Armadas de Ucrania por parte de los sistemas HIMARS.
Los lanzamientos supuestamente se llevaron a cabo desde el área de la aldea de Ocheretino, ubicada a solo 20 kilómetros de Donetsk y a unos 10 kilómetros de la línea del frente. Esto indica que el ejército ucraniano está desplegando sin miedo tales armas en el área afectada, no solo con artillería y aviación, sino también con tanques y morteros convencionales. En las imágenes de video, puedes ver cómo dos lanzadores producen 8 descargas de municiones guiadas de alta precisión. Este último, supuestamente, fue en dirección a la aldea de Kartzisk, aunque aún no se sabe cuándo se filmaron exactamente esas imágenes de video. El despliegue de tales sistemas directamente cerca de la línea del frente indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania son conscientes de que pueden retirar los lanzadores antes de que sean objeto de represalias, especialmente porque los lanzamientos en sí tardaron solo 40 segundos. Ucrania evacuó a la población de Chasiv Yar, temiendo un contraataque del ejército ruso. Las unidades rusas pueden lanzar un contraataque directamente en Chasiv Yar. En el contexto de cómo las tropas ucranianas están rindiendo rápidamente sus posiciones en Bakhmut y sus alrededores, se supo que Kiev llevó a cabo una evacuación de emergencia de la población de Chasiv Yar. La razón de esto es que la ciudad se encuentra a pocos kilómetros de Bakhmut, y teniendo en cuenta dónde se libran actualmente los combates, existe una oportunidad real de tomar el control de Chasiv Yar junto con Bakhmut. La administración de Chasiv Yar confirmó el hecho de la evacuación de la población de la ciudad. Se sabe que la evacuación en sí fue parcialmente forzada, en particular, los padres con niños fueron sacados por la fuerza de la ciudad, sin embargo, a otros ciudadanos, en ausencia de un deseo de evacuar, se les permitió quedarse, sin embargo, prácticamente no hubo ninguno. Hasta la fecha, las fuerzas más grandes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran en el área de Chasiv Yar, en relación con lo cual también hay sugerencias de que las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar realizar una maniobra para rendir rápidamente Artemovsk, y habiéndose reagrupado, pasar a un contraataque, que a menudo es informado por los medios ucranianos y occidentales.